Hola, buenos días. Como tenemos en dos partes, entonces espero terminar cabal unos 9 o 10 minutos antes para que tienen psicología, ¿verdad? Sí. Para que con tiempo pues vayan a sus otras actividades. Hoy iniciaremos una serie de una rama de la medicina muy importante, ¿verdad? Y que de alguna manera explica muchas así en todas las enfermedades infecciosas, bueno, en todo tipo de enfermedades hay un sistema, que en este caso es el sistema inmunitario, que va a participar y siempre va a estar o se va a activar, o parte de él van a participar, ¿verdad?, en la patogenia de la misma enfermedad, así como también algunas veces, en la mayoría de las veces, para protegernos pues de ese agente infeccioso y de las lesiones o daños que nos puede ocasionar a nuestros tejidos. Entonces vamos a hablar este día sobre el sistema inmunitario, las generalidades. Vamos a ver la mayoría de conceptos, algunos probablemente ustedes ya los han manejado o que los conocieron en este proceso que hemos estado de la pandemia, y pues ya que les hablaron de inmunizar, de protección, o de anticuerpos, de una persona vacunada que está protegida, todas esas definiciones que posiblemente en su momento vamos a ir conociendo. Muchos de los temas que vamos a hablar ahora van a ser muy generales, ya que hay una clase específica solo para eso. Entonces, es importante entonces que entendamos en términos generales en qué consiste el sistema inmunitario, ¿verdad? Que tengamos un panorama amplio de lo que vamos a ver y algunos términos o definiciones que van a utilizar o que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿verdad? Y que probablemente ya otro profesor probablemente ya no se los explique. Entonces vamos a explicar los términos más básicos, pues para definir todo lo que comprende la inmunología, reconocer los elementos importantes que participan en el sistema inmune, sistema inmunitario, pues nos vamos a referir a lo mismo, aunque lo correcto, como dice el tema de la clase, es sistema inmunitario. La palabra es inmunitario. Inmune es una mal traducción del inglés y por eso en la mayoría de libros van a encontrar sistema inmune y en este caso que yo lo voy a mencionar como sistema inmunitario. Explica las funciones básicas, las funciones básicas de características del sistema inmune. Vamos a explicar los factores que modifican el sistema inmune. Yo creo que eso es lo último que vamos a ver en la clase. Y vamos a iniciar pues con una parte del sistema inmune que son las barreras físicas y químicas que inicialmente pues se consideraban parte de la inmunidad innata, pero pues algunos autores hoy las separan, ya que estas barreras que nosotros tenemos contra los microorganismos son constitutivas, siempre las vamos a tener, y por lo tanto pues hacen una diferencia entre la inmunidad innata constitutiva, que son las barreras, y la propia inmunidad innata, que es la otra clase que ustedes van a recibir. Entonces vamos a ver. El término inmunidad pues se utilizó, aunque yo creo que les dijeron esto, no sé, en introducción a la microbiología, viene de una palabra en latín, le voy a dar volumen a esto, viene de una palabra en latín, de immunitas, que significa, que era utilizado para aquellos romanos que, como muchos, no sé, comerciantes de ahora o personas de ahora, tratan pues de evadir los impuestos. Inmunitas pues significaba esto. Entonces esas eran personas que les decían que eran inmunes, porque eran generalmente algunas personas de la burguesía que pues estaban exentas de pagar impuestos, y de ahí pues él les decía a esas personas como inmunes, ¿verdad? In, que significa no, immunis o munos, que significaba impuesto o tarifa, podemos decir así. Ese término se siguió utilizando para ese efecto, para aquellas personas que tenían inmunidad referida a eso, y así pasaron muchos siglos, ¿verdad? Y aún pues Jenner, que es considerado el padre de la inmunología moderna, pues él solo habló de variolización, de protección, pero nunca de inmunizar.
¿verdad? Porque de alguna manera no lo relacionaban mucho con esto. Pero Louis Pasteur, ahí por 1880, revisando algunas raíces, más que todo de origen alemán, él propuso que esa palabra de inmunidad, pues, si bien antiguamente significaba estar exento de impuestos, él propuso que esa inmunidad se originaba de dos raíces: de in, que significaba interior o de interior, y munera, que significaba armamento o trinchera. Entonces, la palabra inmunidad, entonces, para él va a significar defendernos desde el interior. Entonces, y es el significado actual que le vamos a dar a la inmunidad: defendernos o protegernos desde el interior. Entonces, ese es el significado actual, entonces, de la palabra inmunidad. Pero vamos a ver, pues, para que vean de dónde vienen estos términos. Bien, entonces, esto es lo que les acabo de mencionar. Podemos definir inmunidad, o a veces es sinónimo de sistema inmunitario, ¿verdad? Y hay que diferenciarlo entonces de la ciencia que trata del estudio de la inmunidad. Una definición bien básica, pues, es decir que la inmunidad son todos los mecanismos de protección que tiene un animal. Es una definición bien básica que pueden encontrar en internet o así, o en cualquier libro, pero lo vamos a definir desde el punto de vista más complejo, específico de lo que vamos a tratar ahora de inmunidad. Y aún se va complicando cada vez. Son todos los mecanismos fisiológicos, así vamos a entender como inmunidad, ¿verdad?, de los que está dotado el animal para reconocer materiales propios y extraños. O sea que desde ya estamos partiendo que en nuestras células o nuestros componentes que forman la inmunidad van a conocer sustancias propias, que es como son nuestras células y nuestros tejidos, pero también van a ser capaces de identificar aquellas sustancias extrañas. Los van a neutralizar. Una vez neutralizados, eliminarlos o metabolizarlos, si no pueden hacerlo eso, ¿verdad? Y vean, con o sin lesión de sus propios tejidos. Generalmente una respuesta, y cuando hablamos de inmunidad hablamos que va a haber una respuesta inmune normal hacia un agente infeccioso. Pero algunas veces esa respuesta inmunológica, esa respuesta de la inmunidad nos va a dar algún tipo de lesión. Ustedes ya han visto, por ejemplo, cuando tenemos una cicatrización, ¿verdad?, esos queloides que se forman en algunas personas, es una respuesta inmunológica alterada, que no funcionó bien esa respuesta inmunológica contra eso. Y así, pues, hay muchos ejemplos de lesiones producidas como producto de la reacción inmunitaria. Ese es un ejemplo, digamos, que incluye, pues, a los mecanismos fisiológicos, pero el término la inmunidad va más allá. Pues creo que en fisiología han visto ustedes todos los componentes de las células del sistema de los glóbulos blancos, han visto tejidos, hay moléculas, y por lo tanto, pues, el sistema inmunitario, a ese conjunto, o sea, la inmunidad es un término mucho más amplio, y como involucra muchos tejidos, órganos y células y moléculas, pues es común llamarle también sistema inmunitario. Entonces le vamos a conocer también como sistema inmunitario al conjunto de moléculas, células, tejidos y órganos, que son los que vamos a ver ahora en esta clase, ¿verdad?, que actúan de una manera coordinada para defendernos de las sustancias extrañas o de los agentes infecciosos. Ahorita que estamos en microbiología, puede que el sistema inmunológico no se va a activar solo contra las sustancias, solo con los agentes infecciosos, ¿verdad? Una sustancia extraña puede ser hasta un metal y ocasionarles una reacción alérgica, ¿verdad? Entonces, no solamente es eso.
Y entonces, ¿qué vamos a entender como respuesta inmunitaria? Si ya sabemos que el sistema inmunitario es un conjunto de células, moléculas, órganos y tejidos que actúan coordinadamente para defendernos, ese sistema inmunitario va a responder y a generar eventos, podemos decir así, ante un estímulo extraño, ante un estímulo, voy a decir esta palabra, antigénico. ¿Y qué es un antígeno? Es toda sustancia extraña capaz de producir una respuesta inmunitaria. Entonces, así ustedes esa palabra ya la van a ir a conocer ahora. Todas las bacterias, hongos, virus son antígenos y sus moléculas son antígenos porque son sustancias extrañas hacia nosotros. Entonces, todos los eventos desarrollados por el sistema inmune con el objeto de defender la integridad biológica del individuo ante cualquier antígeno, entonces le vamos a conocer como respuesta inmunitaria. Va a ser, digamos, la respuesta que nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario va a dar ante una sustancia extraña. Y esos mecanismos son los que vamos a conocer en la mayor parte de todo este curso. ¿Cuáles son los mecanismos que se inician o se producen cuando nos ponemos en contacto con una sustancia extraña? Que son pues muy complejos. Cuando a mí me enseñaron inmunología, no pasamos de antígeno, anticuerpo y las células que participan y ya. Hoy la inmunología ha avanzado mucho, ¿verdad? Y con los estudios de moléculas, ¿verdad? Ha avanzado bastante y ha explicado mucho de los mecanismos que antes no conocíamos. Entonces, hay que tener en mente entonces que nuestro sistema inmunológico está preparado para reconocer sustancias extrañas y por lo tanto, pues, este sistema inmune tiene que ser capaz también de detectar nuestras propias moléculas. No es solo reconocer sustancias extrañas. Entonces, ante esto, uno dice que el principal objetivo esencial del funcionamiento del sistema inmunitario es reconocer lo propio de lo extraño. Generalmente nuestras células pues están más especializadas en reconocer lo propio, y aquello que no sea propio va a ser extraño y por lo tanto va a reaccionar contra él. Entonces, ¿cómo distingue el sistema inmune entre lo propio y lo extraño? ¿Cómo lo hace? Antes esto no solo nos hablaban de que había una selección positiva y negativa. El sistema inmune se educa. Este conjunto de órganos y tejidos tienen que educar a las células, podemos decir así, para que no vayan a atacar nuestros propios tejidos y ocasionar pues un tipo de enfermedades que ya lo vamos a ver. ¿A dónde sucede esta educación? ¿A dónde nuestras células aprenden a no reaccionar a nuestros propios tejidos? En dos órganos, en el timo y la médula ósea. Es un ejemplo, el 95% de las células que entran al timo, donde se va a suceder eso, van a ser eliminadas. Imagínense, el 95% de linfocitos, ya dije una célula, que van a pasar por ese proceso, solo el 5% va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el otro 95% son células que pueden reaccionar contra nuestros tejidos. Entonces, ahí se están educando. No, no sirve, usted reconoció este antígeno que es nuestro, entonces lo vamos a destruir. Y eso ocurre pues en el timo. Igual pues ocurre pues en la médula ósea con otro tipo de célula. Entonces nuestras células aprenden en eso. ¿Y para qué van a aprender eso? Para conocer lo propio, ¿verdad? Lo están conociendo. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para que nos evitemos autolesionarnos. O sea que para que nuestras células no actúen contra nuestros propios tejidos. Eso es un mecanismo molecular, ¿verdad? Que ocurre pues en estos órganos, ¿verdad? ¿Y cómo se evita esto? Es lo que sucede, o qué es lo que ocurre en el timo. Hay dos procesos que se llaman selección positiva y negativa.
que a través de que son sometidos las células, generalmente los linfocitos, y en esos procesos pues se van a eliminar todos aquellos células que son capaces de reaccionar ante nuestros propios tejidos. Desde un punto de vista inmunológico, las células autorreactivas, así se les llama, ¿verdad? Que pueden reaccionar con nuestros propios tejidos. Bien, pero esto es solo para reconocer nuestros tejidos, está claro, ¿verdad? Les he dicho aquí sustancias extrañas. Aquí es una paradoja, bueno, es algo que como bien raro. Dice, nosotros nunca vamos a formar, ¿cómo se llama? A tener células para, ¿cómo se llama? Como les dije, específicas para un microorganismo. Ni tampoco vamos a generar linfocitos específicos para eso. ¿Cómo es eso? Sí. Y entonces, ¿por qué cuando nos exponemos a un agente pues vamos a tener una respuesta inmune y nos va a proteger? Nosotros tenemos una gran diversidad de células. 10 a la 11 son, ¿cuánto? 10 a 100.000 millones de células, de clones que son preformados, que los formamos desde el nacimiento, que andan circulando en nuestros tejidos, ¿verdad? Que son específicos para reconocer un antígeno, cualquier antígeno. O sea que tenemos una gran cantidad de células capaces de reconocer antígenos extraños. Entonces, y cada clon de estos, o sea, cada celulita de esas es específica para un antígeno diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, vean que esto es preformado, ya lo tenemos hecho ese antígeno. Entonces, ¿cómo se van a activar estos clones? Entonces, si no tenemos clones específicos para COVID, pero, bueno, o sea, lo podemos decir así, pero si hay clones específicos que van a detectar en esta diversidad que tenemos de clones, ¿verdad? Al azar van a identificar, algunos clones van a encajar cabalito con ese antígeno que presenta pues el virus de COVID-19. Entonces, esta activación se dice que es selectiva. El antígeno va a seleccionar al clon que mejor se adapte a él. Ese es un concepto bastante, digamos, que se propuso hace más o menos unas décadas, en el cual pues generalmente el antígeno es el que selecciona el clon que mejor se adapta a él. Y gracias a Dios tenemos todos los clones suficientes para identificar una gran cantidad de agentes extraños. Entonces, este clon, una vez que se ha activado, una célula que reconoce a ese antígeno extraño va a comenzar a proliferar, a diferenciarse, ¿verdad? A reproducirse celularmente y formar más células que obviamente al final van a dar una respuesta inmunitaria contra esa sustancia extraña. Entonces, aquí podemos entonces concluir, si nosotros quitamos todas aquellas preguntas, un recurso mnemotécnico encontré por ahí, que el sistema inmunitario, podemos decir, se educa en el timo y la médula ósea. ¿Para qué? Para conocer lo propio. ¿A través de qué hace eso? A través de la selección impositiva y negativa. ¿Y para qué lo hace? Para evitar autolesionarse. Y además, nosotros tenemos una gran diversidad de clones preformados que son capaces de identificar pues, una gran cantidad de antígenos diferentes. Y esos clones de células son los que al final se van a activar en una respuesta inmunitaria. Que eso ustedes lo van a ver cuando vean interacción, cuando vean lo de los linfocitos T y B. Bien, ¿cuáles son esos agentes extraños? ¿Verdad? ¿O cuáles son esas amenazas que nosotros tenemos? Bueno, son los microorganismos, ya los conocimos nosotros, los virus, las bacterias, los protozoos, los helmintos. Algún helminto, aunque sea tan grande, así como lo vemos acá, pues va a haber respuesta inmunitaria, sí,
aunque el tamaño sí importa para el sistema inmune. Los mecanismos de respuesta inmunitaria que vamos a tener para virus, bacterias, protozoos y los helmintos va a ser diferente. Igualmente, pues su localización de esos microorganismos, la respuesta inmune también va a ser diferente. Así, por ejemplo, tenemos obviamente desde parásitos tan grandes como los helmintos, que la mayoría de ellos van a ser extracelulares, ¿verdad? O agentes etiológicos tan pequeños como los virus, que como ustedes saben, pues son agentes infecciosos que no se pueden reproducir por sí mismos, ¿verdad? Sí, ya que necesitan infectar una célula viva, ¿verdad? Entonces la mayoría de ellos sí, siempre van a ser intracelulares, ¿verdad? Mientras que los protozoos, las bacterias y los hongos, dependiendo del ciclo de vida del microorganismo que estemos hablando, ellos pueden estar tanto extracelularmente como intracelularmente. Entonces esto tiene que ver también con el tipo de respuesta inmunitaria que van a producir. Otras amenazas que tenemos contra el sistema inmune pues son las células alteradas o las células que han sufrido mutación, ¿verdad? Y que también pues son, una vez que una célula ha mutado y expresa sustancias o proteínas identificadas como no propias por nuestro sistema inmune, va a desencadenar una reacción inmunitaria. Igualmente, pues yo no le puedo poner las células de una compañera o hacer un trasplante de un órgano a otra compañera, porque los antígenos que presenten superficie celular van a ser diferentes. Y por lo tanto, nuestro inmune lo va a reconocer como extraño. Entonces, los injertos también pueden ser una amenaza para el sistema inmune, porque el sistema inmune va a reaccionar contra aquello que sea raro, con todo lo extraño, ¿verdad? Y por eso siempre, pues en los injertos siempre se hacen estudios de compatibilidad, por lo menos en la mayoría de antígenos de superficie. Ya hablamos entonces que el sistema inmune entonces va a reaccionar de diferente forma ante las amenazas, y que esto pues es una propiedad que ellos tienen, que el sistema inmune tiene, de reconocer lo propio de lo no propio o lo extraño, ¿verdad? En esta interacción que establece el sistema inmunitario tanto con las moléculas propias como los agentes extraños, podemos definir entonces, con base a todo lo que el sistema inmunitario hace, en tres funciones básicas que tiene el sistema inmune. La protección, son tres: protección, homeostasia y la vigilancia. La principal de todas ellas es la protección. Protección, homeostasia inmunológica y vigilancia inmunológica. Esas son las tres funciones básicas que realiza el sistema inmune. Alguna alteración de estas funciones o exacerbación de estas funciones va a manifestarse con alguna o que otra enfermedad. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La principal función pues es la defensa inmunológica, que es la de defendernos contra cualquier agente extraño que entra pues a nuestro cuerpo. Esa es la principal función del sistema inmune. Entonces, ya sea contra virus, bacterias, protozoos, helmintos, ¿verdad? Y pues, si eso surge, pues, y el sistema inmune desarrolla esa función de protección, no vamos a tener ningún problema. Pero sí suceden cuando la exacerbación, o sea, el aumento de esa actividad o respuesta inmunológica puede causar daño. Ahorita, como estoy yo que ando con rinitis, yo soy muy alérgico. Entonces las alergias es una exacerbación de la respuesta inmune, ¿verdad? Y es una causa pues de una respuesta inmune alterada, ¿verdad? Estoy produciendo muchas IgE que me están activando los mastocitos, y eso me está causando una reacción inflamatoria pues aquí, ¿verdad? Y me da secreción, y entonces todos los productos que producen las células. Y hay otros tipos de hipersensibilidades, ¿verdad? A veces conocidas como alergias, pero alergia es un tipo de hipersensibilidad. Hay otros tipos que ustedes van a conocer.
Y luego la disminución, ¿qué pasa con nuestro sistema o esta función de defensa está disminuida? Nuestro sistema inmunitario, las respuestas que tiene el sistema inmunitario no están siendo eficaces. Por ejemplo, hay deficiencia de anticuerpos, una célula que no está funcionando bien, un tipo de anticuerpo específico o una molécula que no funciona bien y que es importante, entonces va a causar una deficiencia de ese elemento, ¿verdad? Y por lo tanto nos va a dar origen a las inmunodeficiencias. Hay inmunodeficiencias de cualquier tipo, ¿verdad? Si viéramos inmunología clínica lo conocieran, pero hoy solo vamos a ver la parte de inmunología básica. La otra función es la de homeostasia, ¿verdad? Que la podemos definir como que es el mantenimiento del equilibrio interno, si ustedes se acuerdan, pero si lo aplicamos al sistema inmune estaríamos hablando del control o la regulación va a tener el sistema inmune sobre nuestras células, y por lo tanto pues en términos de homeostasia inmunológica vamos a definirlo como el reconocimiento y eliminación de células propias que han envejecido o que se han deteriorado por diversas causas. Aquí estamos hablando de glóbulos rojos envejecidos, de células están deterioradas o afectadas o que han sufrido algún tipo de mutación, ¿verdad? Entonces nuestro sistema inmune entonces es capaz de identificarlas, ¿verdad? Y englobarlas, introducirlos al citoplasma, ¿verdad? Y destruirlas. Entonces estamos hablando de que la mayoría de estas células, por ejemplo los glóbulos rojos, que al pasar por el vaso, cuando tienen una vida media de más de 120 días, la mayoría de glóbulos rojos son eliminados en el vaso a través pues de moléculas de reconocimiento, ¿verdad? Que reconocen alguna estructura de la membrana citoplasmática del glóbulo rojo que ya no es igual, e inmediatamente lo fagocita y lo elimina. Igual dentro de esta función vamos a encontrar la producción de células nuevas, ¿verdad? El proceso de reparación, el proceso de cicatrización es parte de la hemostasia, de mantener, o sea, si tenemos una herida y hay un proceso de cicatrización, ese es un ejemplo de una función de la hemostasia inmunológica. El sistema inmunológico va a crear una serie de eventos o procesos para devolver el estado normal de los tejidos, tal como estaba antes, ¿verdad? Ejemplos entonces de homeostasia, ¿verdad? De exacerbación, o sea, de exacerbación es cuando esa función de reconocimiento está exacerbada, está aumentada. ¿Qué va a pasar si nuestro sistema inmune va a tener elevada esa función? O sea, va a estar reconociendo más de lo que debe, y en ese reconocimiento se van a ir nuestras células, ¿verdad? Y al reconocer nuestras células como extrañas, entonces va a originar lo que conocemos como enfermedades autoinmunes, o sea, enfermedades en las cuales las respuestas inmunitarias que se generen van a ir contra nuestros propios tejidos. Hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que ustedes creo que van a conocer ya pues en medicina. Y luego la última función, ¿verdad?, que es la vigilancia inmunológica. Esta se refiere pues en reconocer y atacar específicamente, aquellas eran células alteradas. Estas son células que han sufrido mutaciones, o sea, células generalmente cancerígenas. Entonces estas células expresan moléculas de superficie que son extrañas para nuestro sistema inmune, y por lo tanto se va a generar una respuesta inmunitaria para destruir esas células, generalmente la mayoría de veces pues por citotoxicidad, o sea que va a generar una célula que va a producir una acción citotóxica sobre esa célula para destruirla, ¿verdad? Y algunas veces por fagocitosis. Entonces, en este caso, la disminución de esta actividad, de esta función biológica de nuestro sistema inmune, o sea, de la capacidad que tiene de reconocer esa célula, si está disminuida, entonces ya no lo va a hacer igual y va a originar entonces las neoplasias. Entonces,
en el nuevo currículum que nosotros hemos propuesto una materia de inmunología, pues es una materia de inmunología clínica, en la cual van mucho de inmunidad al cáncer, inmunidad al embarazo, inmunidad, cosas que aquí no nos queda tiempo de ver, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos mecanismos importantes de conocer, o lo menos lo básico, ¿verdad?, para entender cómo funciona nuestro sistema inmune. Ya hablamos que el sistema inmunitario es un conjunto de moléculas, células y tejidos. Entonces preguntémonos cuáles son. Los vamos a conocer solo de manera general. Y aquí está un listado. He tratado de colocarlos casi todos, ¿verdad?, aunque vamos a verlos más adelante, de cuáles son esos elementos que vamos a estudiar en estas clases que vamos a ver. Entonces hay moléculas, hay células, órganos y tejidos y sistemas. Como sistemas de circulación, obviamente la linfa y la sangre, que son importantes para el tránsito de las células, ¿verdad? Y como moléculas, hay muchas moléculas, cada una de estas, por ejemplo, complementos, citocinas, anticuerpos, van a tener una clase específica solo de eso. Estas son moléculas. En el caso de la lisozima, es una enzima que está pues en las secreciones, como en las lágrimas, ¿verdad?, en las secreciones de la mucosa, en el sudor, en la saliva, que tiene... Esa enzima es capaz de destruir el enlace, ¿se acuerdan de la pared celular que tienen los gram positivos? Y por lo tanto tiene efectos antimicrobianos. Y que nosotros la producimos normalmente en todas nuestras mucosas y en el sudor. El complemento, que es un conjunto de moléculas importantes, ¿verdad?, para destruir microorganismos, que luego lo van a ver. Las citocinas, que son moléculas de comunicación intercelular, ¿verdad? Todas nuestras células ellas son capaces de producir unas moléculas que son necesarias para mandar un mensaje a otras células. Entonces esas son citocinas. Hay muchos tipos de citocinas, ¿verdad?, las cuales ustedes en su momento van a reconocer. Y los anticuerpos, que son glicoproteínas con actividad, como su nombre lo dice, anti, ¿verdad?, que son capaces de reconocer a una sustancia extraña que les dio origen. O sea, si nosotros nos ponemos en contacto con una sustancia extraña, con un antígeno X, entonces nuestra respuesta inmune al final va a formar anticuerpos. Esas glicoproteínas que se van a producir van luego a reconocer esa sustancia extraña para tratar de eliminarlo o neutralizarlo. Entonces van a tener una clase de anticuerpos también. Y las células, hay muchas células, pues estas son las básicas, participan en las respuestas inmunitarias, como son los macrófagos, los mastocitos o células cebadas, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, las células endoteliales, las células dendríticas, y hay otras, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de respuesta inmunitaria, pues así son los tipos de células que vamos a hablar. Y los órganos y tejidos, que pues aquí hablamos de la piel, las mucosas, hígado, vaso, la médula ósea y el timo. Y cada uno de estos pues tiene su papel diferente en cada respuesta inmunitaria. ¿De dónde provienen estas células? Obviamente pues todas las células se producen en la médula ósea, ustedes lo saben, a partir de un progenitor que va a dar origen a un progenitor mieloide y a uno linfoide. El mieloide va a originar, o se van a formar los granulocitos. Esto creo que lo vieron ustedes, ¿verdad?, en fisio o en anato. Los granulocitos, que son los polimorfos nucleares, el basófilo, el sinófilo y el neutrófilo, y va a originar un tipo de células, las cuales conocemos nosotros como células presentadoras de antígenos, ¿verdad?, como son los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Todas estas con capacidad de hacer, pues, o de engullir sustancias extrañas, como es la fagocitosis. Y dentro del progenitor linfoide se van a originar la estirpe linfoide, que son las células que la mayoría de ellas pues van a participar en un tipo de inmunidad bien específica. Aquí tenemos pues las células dendríticas y los tipos de linfocitos que se producen. Si ustedes no, entonces tenemos el linfocito B, el linfocito T,
el linfocito T citotóxico y el linfocito NK o célula natural asesina o natural killer, como le dicen a unos. Todos estos linfocitos se originan a partir de eso, ¿verdad? Y cada uno de estos linfocitos, a diferencia de los otros, es capaz de diferenciarse, ¿verdad? Y actuar un poco de manera diferente pues a los fagocitos, que lo único que van a hacer es como fagocitar una sustancia extraña, destruirla, producir unas cuantas citocinas y ya. En cambio los linfocitos van más allá, ellos van a originar o activar a otras células, ¿verdad? Para que esa respuesta inmune sea mucho más efectiva. Ya vamos a ver un poco más de eso. ¿Cuáles son los órganos y tejidos del sistema inmune? Pues de manera general, desde un punto de vista funcional, se clasifican en dos tipos, ¿verdad? Los primarios o centrales y los secundarios o periféricos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los primarios, vamos a hablar que los órganos primarios del sistema inmune son aquellos donde se lleva a cabo la producción y diferenciación de las células. Así lo vamos a dejar. Entonces, la médula ósea sería un órgano del sistema inmune primario, ¿verdad? Porque ahí se producen todas las células. Y el timo sería también un órgano primario. ¿Por qué? Porque en el timo se van a diferenciar un tipo de linfocitos muy importantes para el sistema inmunitario, que es el linfocito T. Entonces los linfocitos T que salen de la médula ósea tienen que pasar por el timo, ese proceso que yo les decía, donde el 95% de linfocitos son eliminados, sucede en el timo. Entonces la diferenciación de esos linfocitos o de las poblaciones de linfocitos se van a formar en el timo. Entonces los órganos primarios obviamente entonces van a ser el timo y la médula ósea. ¿Por qué? Porque unos son donde se producen y en otros pues, es donde se diferencian o terminan de madurar. En el caso del linfocito B, que es un tipo de linfocito, pues ese madura en la médula ósea. Entonces igual, pues ahí mismo lo hace, ahí se forma y por lo tanto pues también es un órgano primario. Luego tenemos los órganos secundarios. Estos órganos secundarios o periféricos son aquellos órganos están colonizados por linfocitos. Todos esos linfocitos, una vez ya que son capaces de reconocer lo propio, se van a acumular en los órganos linfoides, ¿verdad? Como son los ganglios linfáticos, el vaso, o el tejido linfoide que está en las mucosas, ¿verdad? Todos ellos se van a ir a acumular ahí. ¿Y por qué se acumulan ahí? Porque ahí, en esos órganos linfoides, va a suceder la interacción de la sustancia extraña contra con el linfocito. ¿Y por qué sucede ahí? Imagine que nosotros tenemos una pinchadura con una espina y nos penetra un agente extraño. Se van a generar respuestas inmunes innatas o naturales que nosotros tenemos, pero también hay otro tipo de células, que son células especializadas, que van a capturar esa sustancia extraña. Eso tarda mucho tiempo, ¿verdad? Lo van a procesar, ¿verdad? Eso lo van a conocer en una clase, y luego van a viajar hasta el ganglio linfático. Y le van a decir, vaya, aquí te traigo esta sustancia rara. El linfocito pues va a ver qué es lo que va a hacer, se lo va a presentar. Entonces ahí, en todos los órganos linfoides que ustedes conocen, como son el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas, que lo encontramos por ejemplo en las amígdalas, el tejido, en los bronquios, en la mucosa del intestino grueso, ¿verdad? Hay órganos linfoides un poco más complejos, como las placas de Player y las amígdalas, ¿verdad? Y el tejido linfoide urogenital y todos los ganglios linfáticos que nosotros tenemos distribuidos en todo el cuerpo. Ustedes han visto que cuando hay una persona que ha tenido una infección y hay un ganglio inflamado, ¿verdad? Es porque ahí se está llevando a cabo esa interacción
¿verdad? Las células esas le están presentando esa sustancia extraña a los linfocitos. Y obviamente allí va a generar un tipo de respuesta, ¿verdad? A veces eso ni lo sentimos, ¿verdad? Pero cuando sucede una infección, pues ahí sucede entonces la interacción de la sustancia extraña con los linfocitos. Eso lo van a ver cuando vean interacción del macrófago con el linfocito T. ¿Cómo está organizado nuestro sistema inmunitario? Ya son las 9:51. Bien. Solo les voy a explicar esto. ¿Han visto ustedes esto? ¿Han visto la película? Sí. No, les pregunto porque no nos van a entender, pero no les los explico. ¿Cómo se llama eso? Minas Tirith. ¿No se acuerdan de esa ciudad? ¿Es el Señor de los Anillos? No. Es una fortaleza, bueno, es una ciudad que está fortalecida con murallas y con diferentes niveles. Obviamente, esos diferentes niveles que tiene como de pisos o de murallas, de alguna manera estaban hechas para proteger contra los agentes infecciosos. Vamos a decirlo ahora que en este caso son los orcos, ¿verdad? Bueno, un tipo de orcos. Hay otros ahí que ustedes, ¿cómo se llama? Olifante, algo así se llamaba ¿verdad? Entonces, todos esos en algún momento, si vieron El Señor de los Anillos, es la tercera, ¿verdad? Donde van a atacar a Minas Tirith. Obviamente son agentes infecciosos. Hagamos el símil aquí, que nuestro cuerpo es Minas Tirith, lo cual está formado por una barrera o por barreras, las cuales estos agentes infecciosos van a tratar de penetrar y destruir. Y en cada uno de esos va a ir encontrando diferentes mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a atacar. Ustedes no sé si han visto la película, y lo que tratan de destruir primero es el muro, que es la primera barrera con la que se van a encontrar. Nosotros tenemos también una primera barrera, la cual los organismos, y esa primera barrera tiene muchos mecanismos que nos van a defender. Una vez van a pasar esa barrera, ¿con quiénes se enfrentaron en la película? Con los soldados que estaban ahí. Habían arqueros, habían lanceros, que lo único que hacían era eso, solo tirar flechas y lanzas. ¿Tenían otro mecanismo? No. O sea, esos mecanismos de defensa que ellos hacían eran iguales, independientemente si entraba un troll, ¿verdad? O si entraba un orco, ¿verdad? Era lo mismo. Entonces, pero habían otros que andaban buscando apoyo o tenían otras armas, como, ¿cómo se llamaba me he olvidado? Que era un mago, Gandalf, o era pues ¿cómo se llama Aragorn, que se va a buscar a los fantasmas, ¿verdad? Otros mecanismos de defensa que eran inmortales y que eran, obviamente, a ser inmortales iban a ser muy efectivos para destruir agentes extraños. Igual otros con alguna especialización, ¿verdad? Muy efectiva, en este caso pues Legolas, ¿verdad? Entonces nuestro sistema inmunitario tiene niveles de defensa. Entonces, algo parecido pues a lo que yo les estoy mostrando. Primero están las barreras, y en este caso es el muro. En nuestro sistema se llaman las barreras anatómicas y fisiológicas. Luego está un segundo nivel, que son los mecanismos naturales que nosotros tenemos en nuestro sistema inmune, en este caso, y que van a actuar de la misma forma, y que en nuestro caso le llamamos sistema inmune innato o respuesta inmune innata. Y hay otros más complejos, en este caso unas tropas de élite que tienen diversos mecanismos para combatir esas sustancias extrañas. En este caso estamos hablando que el símil de esto a la respuesta inmune, estaríamos hablando de respuestas inmunitarias específicas, ¿ya? Estas son muy efectivas para combatir a esos agentes extraños, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema inmunitario encontramos esos niveles de defensa inmunitaria. Encontramos entonces, hay 3 niveles contra estos agentes extraños. Los de primera línea, que son las barreras anatómicas o fisiológicas, ejemplo de ellos son la piel, ¿verdad?
los cuales se encuentran pues o los tejidos en las mucosas, esas son externas, y luego tenemos una segunda línea de defensa, que serían en este caso los fagocitos, que van a hacer lo mismo contra cualquier agente extraño que entre, ¿verdad? Y pues el tipo pues es un tipo de célula. Y nuestra tercera línea es un anticuerpo, una sustancia muy específica contra ese antígeno raro que se ha producido, y obviamente pues ya es un tipo de molécula. Aquí está ejemplificado entonces la respuesta inmune constitutiva como la primera línea, la respuesta inmune innata como la segunda línea, y la respuesta inmune adaptativa o adquirida o específica como la tercera línea de defensa. No quiere decir que no se va a activar la respuesta inmune específica si el organismo solo llega a la segunda línea. Generalmente todo es capaz de hacerse si el organismo ha penetrado y ha entrado a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver ahora un poco sobre la primera línea de defensa, y vamos a ver ahora también un poco sobre la segunda línea de defensa. Creo que los voy a dejar hasta acá, ¿verdad? Para que les quede tiempo, y vamos a seguir el lunes. Yo voy a ver si les subo, no sé si ya hizo el licenciado una página que les quiero subir un material para que lo lean previamente, si ustedes tienen tiempo, para que pues comprendamos un poco este tema.